Dibu Martínez fue una de las grandes figuras de la selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Y es por eso que quería hablar de él. ¿Es el mejor arquero argentino de la historia? ¿Es realmente el mejor arquero del mundo como fue nominado hace horas? Vamos a comentar todo eso y su futuro. En estas horas Dibu Martínez fue nominado a los premios de Best y dije... qué mejor manera de festejar esta nominación de Dibu Martínez que hablando sobre él en el canal, en esta vuelta al set. Gracias por toda la banca durante el Mundial, gracias a cada una de las marcas que nos fueron acompañando. Quiero agradecer especialmente a OneFootball, por supuesto, la aplicación que pueden descargar muy sencillamente en la descripción. Es una app que a mí me ayuda a estar informado a las 24 horas, con sus notificaciones, con sus resultados, con sus noticias y por supuesto es una forma excelente de seguir las novedades de cada futbolista argentino. La descargas muy sencillamente en el link de la descripción. Y también por supuesto le quiero agradecer a Motorola, que es parte de las grabaciones constantes que hacemos, ya que la calidad que ustedes ven en pantalla tiene que ver por supuesto con sus aparatos y puntualmente con el Motorola Edge 30 Fusion, así que les agradezco un montón. Y a ustedes por supuesto por toda la banca. Muy pronto vamos a cambiar el set, son los últimos videos que ven acá. No sé qué tanto voy a cambiar, pero voy a intentar hacer algo diferente. En estas horas, como dije, Dibu fue nominado a los premios de Best para ser elegido como el mejor arquero del planeta. ¿Qué toma este premio? Muy sencillamente, toma lo que es la última temporada que terminó, la 2021-2022, más el torneo del Mundial. Los nominados son Alisson Becker, futbolista que alcanzó la final de la Champions con el Liverpool y que no ha tenido un buen Mundial de la mano de Brasil, ya que fueron eliminados por Croacia en cuartos de final. Thibaut Courtois, el arquero que ha sabido ser de los más destacados, si no el más destacado de la Champions y de la temporada anterior, de la mano de un Real Madrid que salió campeón continental y que además lo hizo él con Bélgica en uno de esos fracasos que podemos encontrar en el último Mundial de Qatar. Maignan, que no llegó al Mundial con Francia, podría haber sido finalista del mundo, pero no pudo ser por sus molestias físicas, aunque sí ha tenido una enorme temporada de la mano de Milan, que se ha consagrado campeón de liga. Manuel Neuer, que bueno, ataja en Bayern Múnich, que ha tenido sus molestias físicas últimamente y que lamentablemente también ha sido parte del fracaso alemán en la caída en fase de grupos. Y tres arqueros que han sabido estar en esta lista a partir de sus muy buenos rendimientos mundialistas, porque podemos destacar a Bono, claro, por su rendimiento en Sevilla, pero está acá, creo yo, por su enorme nivel de la mano de Marruecos en las fases finales del Mundial de Qatar 2022. Livakovic, el excelente arquero de Dinamo Zagreb y de Croacia, y por último Dibu Martínez, ese arquero argentino que ha sabido destacar, ha sabido ser muy influyente en tandas de penales y momentos icónicos de la selección albiceleste campeona del mundo en el último Qatar 2022, así que también está nominado. ¿Quién será el ganador? No lo sabemos, pero podemos apostar por uno de esos nombres y te leo por supuesto en comentarios. Lo que sí es importante aclarar algo. Acá se nota que tan bien valorado es Dibu Martínez y además algo para agregar, nunca en la historia del The Best un argentino, un arquero argentino ha estado en el podio final de las nominaciones, por lo cual Dibu Martínez, de quedar entre los tres primeros, haría historia siendo el primer sudamericano no brasileño en quedar en esas posiciones, en la corta historia del trofeo. No me voy a detener mucho en las críticas, pero creo que es necesario hablar de ellas en un video así. Estuvieron insoportables. O sea, ¿cómo te vas a enojar por el gesto que hace Dibu? Que Dibu lo hace para nosotros, lo hace en complicidad con sus hinchas, con los futbolistas, con los hinchas, con la gente argentina que lo fue a seguir y que lo banca. Yo estaba en la cancha y la verdad que nos hizo reír, nos hizo descomprimir la tensión que sentíamos a partir de sus gestos, de sus saludos a la hinchada. Es un tipo que sabe manejar muy bien el humor social de la gente que va a verlo a él y a las figuras argentinas al estadio, por supuesto. Es un arquero que se ha ganado la idolatría, que ha generado en muchísimos chicos las ganas de ser arquero. O sea, no es fácil encontrar un arquero argentino que promocione tanto la posición como lo hizo Dibu Martínez en los últimos, no sé, 12 meses, un año y medio. ¿Qué tiene que venir a ser un europeo con su falsa moral? Esos paladines de la moral que aparecen en los principales medios europeos. Adil Rami, por ejemplo, habló de que Dibu es una mierda. Él no lo es, habiendo maltratado a su ex mujer, una conocida actriz y modelo estadounidense. El mayor logro de Adil Rami en la Copa del Mundo, que no jugó un solo minuto en el Mundial que sale campeón, es que Mbappé iba antes de cada partido a tocarle el bigote porque era de buena suerte. Esa era la función del tipo. Mientras tanto, Dibu fue fundamental. Pinilla lo critica, un tipo que se ha tatuado el remate al travesaño que no le permitió avanzar en la Copa del Mundo, a centímetros de la gloria. Mientras tanto, Dibu se tiene que tatuar la pantorrilla, que es con lo que atajó una de
de las pelotas más complicadas de la Copa del Mundo, la atajada más importante de todos los tiempos en este certamen. Diferencias. Patrick Vieira, por ejemplo, dijo que es un buen arquero Dibu Martínez, pero que avergonzó tanto a su persona como a sus hinchas, a su país. Yo no lo creo, la verdad, no lo creo para nada. Al contrario, me pone orgulloso tener un arquero que sienta tanto la posición y que diga, voy a darle a Messi el mejor mundial de mi vida, y aún con sus rendimientos, con altibajos de lo que vamos a hablar en este contenido, dio la mejor atajada que puede dar un arquero. En base a su locura, su frialdad, sus condiciones, Dibu Martínez fue parte fundamental para que Argentina gane un título de Copa del Mundo tras 36 años. Por eso hablemos de Dibu, de dibujito, de caricatura, hablemos de dibujo, hablemos de nuestro Emiliano Martínez, ese futbolista que ha sabido destacar durante el Mundial y del que hay mucho que comentar. ¿Es el mejor arquero de la historia argentina? ¿Va a seguir en Aston Villa? Vamos a repasar parte por parte. Hace horas el arquero campeón del mundo Filiol, que además es para muchos el mejor arquero de toda la historia argentina, se expresó acerca de la atajada final de Dibu Martínez, tratando de analizarla en redes sociales, y me pareció muy acertado, muy lindo el análisis que hace, porque elogia las cualidades de Dibu Martínez al tiempo que recuerda sus mejores épocas, porque Ubaldo Filiol lo que dice es: la clave de la atajada de Dibu Martínez en el último minuto es que nunca pierde la visión por sobre el pateador. O sea, muchos arqueros se tiran, estiran el volumen del cuerpo y cierran los ojos y se mueven la cara. O sea, como esperando que la pelota les rebote sobre ellos o lograr atajarlas. En este caso, Dibu Martínez, fíjense la imagen, fíjense el video, nunca pierde la vista sobre el pateador, por lo cual tiene la frialdad necesaria para poder tapar ese remate. Kolo Muani, una de las joyas que podemos encontrar actualmente en el fútbol europeo, que es un futbolista que tiene dos cualidades que bueno, están buenas para el periodismo, para el relato posterior, si es que convertía eso, porque nació en Bondy, la ciudad de donde es oriundo Mbappé, nace una estrella. Y lo segundo, y no menor, él juega en el Eintracht Frankfurt, que es el equipo donde está Götze. O sea, podríamos haber tenido un segundo verdugo que prácticamente heredó sus poderes, digamos, de un futbolista que entristeció a toda una generación y que ahora festejaba junto a su hijo el título argentino. Estaba todo dado para que el pibe convierta, que hizo un muy buen partido, y Dibu lo impidió. Ubaldo Filiol recuerda una atajada que él hizo al final del primer tiempo de la final contra Holanda, que es similar, no tanto en lo que es la jugada en sí, porque esto es un mano a mano. En esa situación era un rebote, si mal no recuerdo, un cabezazo que le llega en el medio del área chica al delantero. Pero claro, Rensenbrink remata de una manera muy furiosa y Filiol tiene la frialdad necesaria para no perder la vista de la pelota y sacarla con el pie. Mientras la del Pato fue al final del primer tiempo y ha tenido una actuación brillante, por supuesto, en toda la Copa Mundial del 1978, esto no está en discusión. La de Dibu Martínez me parece muy superior, porque es al final del partido, en el último minuto, en un contexto de Copa del Mundo. En ese momento Argentina iba 1-0 y tendría 45 minutos más en caso de que empate Holanda. En este caso, un 3-3 que termina en 4-3 con el gol de Muani. La realidad es que Argentina no tenía ni medio segundo como para poder responder, por lo cual la situación de atajada de Dibu Martínez me parece a mí es vital y es la atajada más importante de la historia de cualquier arquero. Realmente me parece la atajada más influyente de todos los tiempos. Es indiscutible. O sea, si vos tenés que pensar cuál puede ser la jugada más icónica de un delantero, por ejemplo, para su carrera, su historia, bueno, hablaríamos de darle un título a su selección ganando, no sé, 1-0 una final del Mundial. Sería un momento icónico, como por ejemplo Götze, que pasó a la historia por ese gol. Ahora, para un arquero, ¿cuál es el escenario ideal? Es imposible que un arquero no tenga una situación, un escenario de mayor complejidad, de mayor desafío, como es atajar una pelota en un mano a mano, en el último minuto de un partido de final de mundial, en donde tu equipo está empatado y le quedan apenas unos segundos tras el remate para poder desenvolverse en la situación. No hay contexto más decisivo que lo que hizo Dibu Martínez. Y no es la única, porque tuvo varias atajadas fundamentales. Recordemos el tiro libre que saca de Alex Veiga en el minuto 44 del partido contra México. Argentina estaba jugando
flojo, podemos decirlo, el primer tiempo contra México, seguía en la sintonía del encuentro contra Arabia Saudita, le costaba mucho la fase de grupos y si México convertía, realmente se nos complicaba mucho todo porque Argentina no estaba bien y hasta el gol de Messi, la realidad es que no lográbamos dar pie con bola. La Argentina empezó a jugar bien en la Copa del Mundo a partir de lo que fue ese gol de Messi que destrabó psicológicamente a un equipo que necesitaba convertir, necesitaba festejar y necesitaba ponerse arriba en el marcador. Y Dibu Martínez mantuvo la valla en cero gracias a esa atajada que no tira el córner la pelota, sino que la embolsa y la mantiene, la controla, lo cual hace mucho mejor esa atajada. El mano a mano frente a Australia, frente a Kuol, en el último minuto de octavos de final. También saca una pelota fundamental Dibu Martínez que nos podría haber llevado a la largue. Falla el defensor, se cae y Dibu logra atajar esa pelota. ¿Fue un enorme mundial de Dibu? La realidad es que no. De hecho, tiene solamente un 46% de remates tapados durante la Copa Mundial. Es un número bajísimo. Le convirtieron 8 de 13 remates entre los 3 palos. Pero tuvo atajadas fundamentales y eso hace que Dibu Martínez sea una de las grandes estrellas de la Copa del Mundo. Una de las grandes estrellas de Argentina para lograr este título tras 36 años. Porque hablamos de la atajada frente a México, porque hablamos de la atajada frente a Australia, porque hablamos también de su influencia frente a Holanda en la tanda de penales que nos permite llegar a semifinales. Argentina había visto cómo su equipo era empatado en el último minuto, en el tiempo extra intentó de todas las maneras posibles poder convertir, pero es Dibu Martínez el que para mí gana ese partido más allá del último remate de Lautaro Martínez. ¿Por qué? Porque Dibu Martínez ataja las 2 primeras pelotas de la tanda de penales. Estando en la tribuna, estábamos muy mal, estábamos tristes, estábamos cagados realmente. Y Dibu Martínez logra atajar no solamente 2 penales, sino los 2 primeros, dándole a su equipo una inyección anímica notable y además al rival un miedo escénico tremendo porque ve como el arquero rival es capaz de todo. Y a todo esto hay que sumarle su actuación en la final del Mundial, en donde no solamente saca esa pelota en el último minuto, sino descuelga centros a cada rato. Eso no está en los tapes, pero claro, nos habla de la seguridad que nos dio Dibu Martínez más allá de los highlights que uno puede encontrar en cualquier lado, y además su participación en la tanda de penales donde fue fundamental. No solamente en su penal atajado, sino también en el juego psicológico a futbolistas como Tchouaméni. ¿Le convirtieron bastante durante el Mundial? Sí. ¿Fue la gran figura argentina de la final? También. ¿Fue una de las grandes figuras argentinas durante toda la Copa del Mundo? Es imposible que no lo digamos. Un arquero histórico muestra sus cualidades en momentos clave y Dibu Martínez apareció en los momentos que tenía que aparecer. Fue fundamental en la Copa América pasada, por ejemplo. Recordemos lo que pasó. Con Chile, por ejemplo, ataja un penal, va al travesaño, recién le convierten en el rebote y también saca un mano a mano clave. Contra Ecuador saca algún remate potente importante. La histórica tanda de penales frente a Colombia. Y a no olvidar, claro, lo que pasó en el final frente a Brasil, donde no solamente le saca una pelota, un remate de mucha violencia a Richarlison, sino además una pelota en el minuto 86 a Gabiol que podría haber terminado en el empate de Brasil. Fue fundamental para que Messi gane su primer título con la selección mayor. Y al momento de ese torneo, Dibu Martínez debuta en Copa América con apenas 2 partidos disputados con la selección argentina. Él llegaba con 2 encuentros disputados con la camiseta albiceleste. Es una locura. Su partido contra Brasil es el número 8 en su carrera con Argentina. La finalísima, por ejemplo, donde sacó varias pelotas importantes, Italia pateó muy poco al arco, pero cuando lo hizo tuvo, la verdad, buenos remates, buenas situaciones de peligro, y Dibu Martínez logró sacar varias, y ese era su partido número 16. Para ese momento, Dibu apenas había recibido 5 goles con la selección argentina. Y del Mundial ya hablamos. Dibu Martínez fue una de las grandes estrellas. Son 3 torneos donde en 2 de ellos fue una de las grandes figuras. Te diría una de las top 3, top 5, fácilmente. Argentina corta una racha de 28 años sin títulos y después una racha de 36 años sin ganar una Copa del Mundo. Y en ambas, el arquero fue una de las grandes figuras. Un par de datitos curiosos para que tengas para compartirla a tus amigos. Argentina nunca salió campeona del mundo con un arquero titular que tenga la camiseta número 1. Si sumás la camiseta, el dorsal de Filiol y de Pumpido, te da como resultado el 23 de Dibu Martínez. Y un tercer dato que me parece muy curioso, pero que habla también de lo determinante que fue Dibu. Farid Mondragón, que es parte del grupo de estudio técnico de la FIFA, comentó hace apenas unas horas que en realidad el premio hasta el minuto 80 iba a ser para Bono, arquero de Marruecos, y que se decidieron por Dibu Martínez en lo que fue el final del partido,
el tiempo extra y la tanda de penales. Y muchos comparan, claro, si Dibu Martínez es realmente el mejor arquero de la historia de la selección argentina. Yo diría que separemos mejor de más importante, porque no hablamos tanto de condiciones, sino de cómo usaron esas condiciones en momentos fundamentales que la vida les dio la oportunidad de disputar. Amadeo Carrizo, por ejemplo, para muchos es el gran arquero de la historia argentina. Pero claro, a nivel selección albiceleste solamente tiene un título que no es reconocido por FIFA, disputó solamente 20 encuentros con la selección argentina y fue parte del Mundial del 58, donde la selección se despidió con 10 goles recibidos en 3 partidos. Amadeo Carrizo es indiscutiblemente uno de los 3 grandes arqueros de la historia de Argentina. O sea, si vos vas a hablar de una de las grandes figuras de la historia, no solamente de River, sino también, por supuesto, de toda la Liga Argentina, es imposible no nombrar a este tipo. Es una leyenda que estuvo 2 décadas en River rompiéndola, pero que claro, hablamos de la selección argentina y yo creo que Amadeo Carrizo no entra en lo que es el top 3 a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque ahí pasaríamos a hablar, por ejemplo, de Pumpido, que fue parte de 3 mundiales en los que llegó siempre de forma caótica. En la primera Copa del Mundo fue tercer arquero de 1982. En 1986 en realidad era el segundo de Filiol, pero a último momento se decidieron por Pumpido. Recibió solamente 5 goles en el mundial y fue campeón del mundo. No pudo estar en la Copa América del 87 por lesión y después en 1990 se quebró la pierna chocándose con un compañero y fue reemplazado por Goico. Pumpido llegó a disputar 34 partidos con la selección argentina y Goicoechea, creo yo, ya fue superado por Dibu Martínez. Goico tuvo una actuación fenomenal en ese Mundial del 90 que nos permite llegar a la final. La Goicomanía, la locura que había por Goico en su momento, el personaje que representaba tan carismático pero además un enorme arquero, creo que ya fue superado. Y en calidad de arqueros imbatibles que generan una idolatría en el público, en los chicos, pensá en los chicos, esos nenes que están viendo a uno de sus ídolos triunfar, bueno, creo que tenemos que incluir en esta lista de los últimos años, un arquero que no ha tenido suerte de ganar ningún título con la selección mayor, y es Abondanzieri. Cuando yo era chico, me acuerdo, todos querían ser como Abondanzieri cuando ibas a una cancha, todos querían ser el Pato, todos querían estar ahí atajando penales, atajando y teniendo esa sensación de soy imbatible. Bueno, Dibu recupera un poco de eso. No son muchos los arqueros de este siglo que tienen esa calidad de representar a sus hinchas, de representar a los chicos, esos nenes que a futuro serán los arqueros de la selección argentina, los arqueros del fútbol argentino, y que se ven motivados por un tipo así. Pero la gran comparación, claro, tiene que ser con Filiol. Creo yo que Dibu Martínez está a la altura. No sé si voy a dar mi veredicto respecto a Filiol y Dibu Martínez, pero sí te digo que para mí son los 2 grandes arqueros de la historia de la selección argentina. Esto ya está, más allá de que termine como termine la historia de Dibu Martínez con la albiceleste. No está en discusión cuál es mejor arquero. Creo que si hablamos de mejor arquero, Filiol es más. O sea, la carrera que ha hecho Filiol es brillante, sus condiciones eran increíbles, su representación en una época de la selección albiceleste fue notable, pero si hablamos como gran estrella de la selección argentina, la influencia de Dibu Martínez en los últimos tiempos es clave. Filiol disputó 56 partidos con la selección argentina en casi una década de seleccionado. Si hablamos de mejor arquero de la historia argentina, yo lo pongo a Filiol. No solo es campeón con atajadas notables en el Mundial de 1978, sino además mundialista en 2 ocasiones más y tuvo una extensa trayectoria no solamente en el fútbol argentino, siendo ídolo de River, sino además en el exterior, tanto en Brasil como en España. Al momento de su retiro, por ejemplo, tenía el récord compartido de arquero argentino con mayor cantidad de penales atajados en la liga local. Pero si hablamos de selección argentina, hay argumentos sólidos, necesarios y contundentes de que Dibu Martínez es más importante. Ambos ganaron la Copa del Mundo, esto es indiscutible, 1978, 2022, pero Dibu Martínez es figura de un momento donde la selección argentina estaba desahuciada de un arquero, estaba huérfana de un arquero que represente lo que necesitaba un seleccionado de este tipo. Gracias a Dibu Martínez en parte es cuando Argentina gana un título tras 28 años de sequía. Gracias a Dibu Martínez es que Argentina se salva en fase de grupos, se salva en octavos, se salva en cuartos y se salva en la final con la tajada más importante, más influyente de la historia del fútbol mundial. Es difícil no decir que el escenario del último minuto frente a Kolo Muani no sea la mejor atajada de todos los tiempos. Es la figura de 2 torneos icónicos, y si sumamos frente a Italia son 3, en donde fue fundamental. Incluso sus estilos se diferencian, porque Dibu Martínez se acerca más al gran rival de Filiol, el rival histórico que era el Loco Gatti. ¿Siguen Aston Villa? ¿No siguen Aston Villa? La verdad es que hay dudas,
pero según la buena información que hay de parte de The Athletic, que es el medio británico por excelencia a la hora de chequear información, como todos los jugadores del Aston Villa, Dibu Martínez tiene entre 7 y 12 días de descanso, volvería para jugar en Año Nuevo frente a Tottenham. La información que tengo es que Dibu Martínez no sería vendido por parte de Aston Villa, salvo un pedido de Dibu. ¿Hay ofertas? Hay ofertas. Se habla de varios clubes que lo quieren. Aston Villa no quiere saber nada con deshacerse de Dibu. Había mucha mala leche con el tema de los titulares, principalmente desde medios mexicanos, medios europeos, sobre Dibu. La realidad es que la frase que utiliza el técnico, para quienes no lo sepan, Emery habló acerca de los festejos de Dibu Martínez a la pregunta que le hicieron en conferencia y dijo que lo felicitaba, que estaban orgullosos de él. Habló maravillas de su arquero titular. Lo quiere, lo pretende, lo utilizará como titular, por supuesto, en la temporada que se viene en Premier League. Pero lo único que comentó fue: en su selección puede hacer lo que quiera, pero acá cuando venga vamos a tener una charla acerca de los festejos. Pero no lo dijo mal, no lo dijo en plan mala leche, ni en plan, che, no me gustan tus festejos, sino cuidémonos un poco ante cualquier sanción que pueda llegar a haber en la Premier League, que es un poco más estricta en ese sentido. Pero viste cómo son para titular. Bueno, un video muy completo, espero que les haya gustado, los leo por supuesto en comentarios y les agradezco por bancarme en esta vuelta. Los quiero mucho y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material de la selección argentina y sus futbolistas campeones mundiales.